Les voy a presentar un video, un material, un clip inédito de Ciro Gómez Leiva, el propagandista, entregado totalmente a Felipe Calderón, aplaudiéndolo. Y no es una metáfora que aplaudía en el video, no en este, pero hay imágenes de Ciro Gómez Leiva aplaudiendo a Calderón. Es inédito este material que les voy a presentar y espero no me vayan a aplicar de derecho de autor. Es del 2014 en la presentación del libro de Felipe Calderón, su regreso del autoexilio tras abandonar la presidencia, tras dejar la presidencia de la República a finales del 2012. Primero, vamos a ver al Ciro Gómez Leiva, propagandista del régimen anterior de Xóchitl Gálvez y de todos los malandros, hablando, pues, no con halagos, no con porras, no aplaudiendo, sino inclusive diría groseramente, irrespetuosamente, hablando del presidente e imaginando un escenario de locura. ¿Por qué? ¿Por qué van a escuchar a Ciro primero hablando, pues prácticamente sin razón, sin ningún fundamento? Pues porque en la época dorada del PRIAN le iba de maravilla y era un mi rey. Ese es el verdadero Ciro, el mi rey damnificado. Primero veamos a Ciro, muy valiente, ya en este sexenio, y van a ver el contraste, muy valiente, y no es la primera vez que lo hace Ciro Gómez Leiva, que se da valor y encara al presidente y le dice sus cosas, pero van a ver, insisto, van a ver al Ciro domesticado, dócil, sumiso. Corre el primer video, pero como siempre, les pido de favor, un segundito, manita hacia arriba, y es la fórmula comprobada para darle la vuelta al algoritmo y que no esconda este contenido, para que este video inédito de Ciro Gómez Leiva llegue a todos los mexicanos. Manita hacia arriba. Vámonos con el primer clip. Corre video, por favor. Y el hombre que una vez que se vaya de la presidencia de la República no va a tener a dónde ir, más allá de su rancho. No va a poder recorrer el país, Andrés Manuel López Obrador, quizá me equivoque, pero yo no lo veo en un restaurante, yo no lo veo en un cine, yo no lo veo en un estadio de béisbol. Menos no, en el béisbol. Sí. Está también lo que cosechó. ¿Por qué? Porque aunque en las encuestas siga teniendo 55% de popularidad, que es muy bueno, hay un 45% que lo reprueba y que lo repudia. Y esas personas van a estar en la calle. Y un tipo que ha hecho tanto por el culto a su personalidad. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el futuro del presidente López Obrador? Si le va muy bien, vivir razonablemente tranquilo en su finca en Chiapas. Y si no le va muy bien, La Habana, Cuba. Su exilio en La Habana, Cuba. Es el futuro del presidente López Obrador. Y además metió en esto a sus hijos. Sí, es el futuro para ellos. Si es que gana, incluso si gana Claudia Sheinbaum. Claro. Pues sí, Claudia Sheinbaum, si gana, lo va a traer algún día, lo va a invitar a comer, lo va a tratar bien, desde luego no lo va a perseguir. Pero ¿qué va a ser el día a día, la vida cotidiana del presidente López Obrador? Si bien le va, irse a encerrar a Palenque. Si bien, y a lo mejor en Palenque sí sale y come por ahí unos tamales en algún restaurante, pero mucho más de eso. Muy difícil. ¿Tú lo ves? El próximo año que vengan los Yankees, ahora sí con Aaron Judge, si es que vienen, ¿lo ves en el Harvard? De ninguna manera, sí. No, la verdad, de ninguna manera. No lo vi ni cuando se le ocurrió ir y le gritaron de cosas y le chiflaron de cosas. En el 2019. Ahí escucharon a Gómez Leiva, el propagandista Ciro Gómez Leiva, el propagandista
del PRIAN. Hablando de dolor, hablando enojado, y eso que escucharon, y no lo voy a repetir todo, pero se va a ir al exilio a La Habana y que no va a poder ir a un restaurante, a un juego de béisbol. 45% de la población lo repudia. Él lo repudia. Ciro Gómez Leiva y su patiño obviamente repudian, detestan e inclusive yo diría lo odian porque el presidente los ha exhibido. A lo que le ha dolido, le ha podido a Ciro Gómez Leiva son dos asuntos. Más allá de lo material y el dinero que ya no recibe sus empresas, las empresas para las cuales trabaja Ciro Gómez Leiva, esos millones, la parte económica, pero lo que más le ha pesado a Ciro Gómez Leiva es que, uno, lo ha exhibido como un personaje corrupto que en el 2012, y algunos dicen, ya no hables del pasado, no, el pasado importa. En el 2012, el presidente lo exhibió, no en el 2012, sino que exhibió a Ciro Gómez Leiva en época de 2012, en el año 2012, presentando encuestas fuera de la realidad. Y le recordó eso desde la mañana. Eso le dolió. Pero lo peor, lo que no tolera Ciro Gómez Leiva es que lo haya exhibido como un personaje allegado a García Luna, cercano a García Luna. Eso lo tiene muy mal y no le perdona Ciro Gómez al presidente esa exhibida. Cada vez que lo menciona el presidente y su cercanía con García Luna, enloquece. Entonces ahí está el valentón de Ciro Gómez Leiva, muy valiente, dándose valor con su patiño. Ahí no va a estar en La Habana, en su rancho. Si bien le va en Palenque, va a ir a comer tamales. 45% lo repudia, falso para empezar. Pero ahora les voy a presentar al Ciro Gómez Leiva de Lambiscón y van a escuchar lo que dice de Calderón. Les voy a dar una probadita. Lo llama Ciro Gómez Leiva a Calderón el científico social. El científico social, de acuerdo a este mequetrefe corrupto narcoperiodista. Corre video y a disfrutar. Son 7 minutos, pero vale la pena ver a Ciro Gómez Leiva arrastrándose literalmente ante el expresidente Felipe Calderón. Adelante con el video, por favor. Según el autor de este libro, mal llamada Guerra contra el Narco. Lo pensé desde 2007 y lo sigo pensando hoy, por sus tremendas estampas, por lo que movió y removió, por su dimensión. No hay en la narrativa periodística del México contemporáneo una historia que se equipare a la lucha emprendida contra las bandas criminales entre 2006 y 2012. Políticamente, una historia muy controvertida, socialmente terrible, periodísticamente apasionante. Lo digo sin ironía y sin culpas profesionales. El seguimiento de la información diaria de ese tema obligaba a tratar de comprender la estrategia del gobierno, a buscar una forma de evaluar los resultados, aceptar que los durísimos episodios, durísimos, que nos tocó narrar y describir, eran parte de una batalla que inexorablemente tenía que darse. Situación que forzaba a preguntarle 5, 6, 7, 8 veces, ¿cuántos muertos, presidente? ¿Cuántos muertos en esa lucha? Y ahora, aquí tenemos la reflexión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presentada en el género de memorias de los hombres de Estado que han dejado de ser. La lectura del capítulo sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, el primer capítulo de los retos que enfrentamos, me llevó también a releer aquel libro fundamental de Max Weber, El político y el científico, y a recuperar conceptos como el de intelectualización, que significa creer que todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Weber nos enseñó
hace más de un siglo que el sentido de la ciencia es comprobar la conjetura precisa, obtener los métodos para pensar. Por eso la vocación del científico no es, ni puede, ni debe ser la del político, especialmente cuando debe ocuparse de la política desde un punto de vista científico. Los políticos, en cambio, aspiran a otra cosa, aspiran al poder para conseguir un fin u objetivo, el poder de una asociación política, el poder de un Estado. Ese Estado definido sociológicamente como la asociación que posee el monopolio legítimo de la violencia física, ni más ni menos. ¿Quién escribió los retos que enfrentamos? Pregunto. El autor es Felipe Calderón, el expresidente, que detalla cómo en cada vez más regiones el Estado mexicano perdía el monopolio de la violencia legítima de los grupos criminales. Él es quien escribe este libro, o lo escribe Felipe Calderón, el académico, el científico social que desde un cubículo traza y desarrolla hipótesis sobre cómo un presidente mexicano tenía que enfrentar y enfrentó decidida, exitosamente, de acuerdo con el libro, a los criminales. Con esa duda metódica, con esa duda metodológica, recorrí las 55 páginas que el autor dedica a la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Quién es la voz autoral? ¿Es la del comandante en jefe que movió a decenas de miles de efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal? ¿O es la del huésped de la Escuela Kennedy que, con tiempo y espacio para la reflexión y la ciencia política, reconstruye analíticamente, con evidente conocimiento de causa, un tramo dramático de la historia de México? Le pregunto, presidente, te pregunto, Felipe, como presidente es el presidente Calderón, como académico es Felipe Calderón, te pregunto en usted, te pregunto en tú, ¿quién recupera la analogía de Peter Lopsham sobre las fases predatoria, parasitaria y simbiótica de los grupos criminales? ¿Lo hace el político o lo hace el científico? No me detengo en las causas de la violencia detalladas en el capítulo, o debo decir esta noche, no me detengo en la etiología del conflicto. No me detengo en los orígenes, quizá debo decir esta noche, en la génesis del conflicto. No me detengo en los casos particulares en que, como periodista, tuve ocasión de preguntar, de cuestionar en su momento al presidente Calderón. No me detengo en Michoacán, en los policías federales torturados y despedazados en la Huacana. No me detengo en el Michoacanazo o en la leyenda del Chayo, no en Villas de Salvarca, en los migrantes de San Fernando, en el incendio del Casino Royal. De todo esto hablamos y preguntamos con absoluta libertad en su momento, y lo repito esta noche, 20 meses después. De todo eso preguntamos y hablamos con absoluta libertad en su momento. Ante todos esos episodios, escuché un presidente que decía lo que el autor de este libro subraya y repite: no había opción. El Estado mexicano estaba en grave riesgo. El ciudadano se había dado cuenta de que nadie lo protegía del crimen. Por eso había que actuar con toda la fuerza del Estado. El análisis del científico es impecable en este libro porque conoce como nadie el cómo y el por qué se tomaron las decisiones esenciales en el combate a los criminales. Me quedo, en cambio, con la duda de qué tan acertado fue el presidente de México en el diseño y aplicación de esta política pública, de esta Estrategia Nacional de Seguridad. La polémica con Felipe Calderón no duró solo 6 años, continúa en estas páginas. Y no es una polémica conmigo, con un periodista, no es una polémica con sus críticos feroces, ciegos de resentimiento, muchos de ellos. La gran polémica, pienso, es con la actual Estrategia Nacional de Seguridad, la del gobierno del presidente Peña Nieto, que por lo visto mucho aprendió de la experiencia 2006-2012. Digo esto del aprendizaje en una doble vertiente. Una, aprendieron la estrategia y en lo fundamental la extienden, la replican, la continúan. Y dos, aprendieron de los excesos, especialmente narrativos, y lo cuidan, se esmeran para no reproducirlos. Me quedo con la frase postrera del capítulo 1 de este libro. La leí en pasado, la leí en presente y tengo pocas dudas de que la leeré en el futuro.
Cito al expresidente Calderón, al científico social Calderón, comillas, antes de mi gobierno se debilitaban las instituciones de seguridad y justicia y el crimen se fortalecía. Ahora las instituciones se fortalecen y el crimen se debilita, se cierran comillas. Es una frase, podría decirse que complaciente, pero como periodista, como interesado en el tema, la comparto, presidente, la comparto, Felipe. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal los contrastes? El Ciro desbocado, valiente ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que lo repudia 45% de la población, que no va a poder salir a un restaurante, que no va a poder ir a ver un partido de béisbol, a un estadio de béisbol, que si bien le va, se va a tener que aguantar estar encerrado en Palenque, en su rancho, pero que en una de esas se tendrá que ir al exilio a La Habana, a Cuba. Ese es el Ciro enojado, sin chayo, sin poder, frustrado. Y ahí el contraste es del Ciro entregadísimo al sistema y halagando a Felipe Calderón, el científico social. Y también ahí aparecieron, no se vieron, no sé si se haya captado bien, la señora de la Chayo Pensión, Mario Amparo Casar, y otro periodista de medio pelo, Jorge Meléndez, entregadísimos a Felipe Calderón, que en ese 2014 ya se sabía que el peor presidente, el presidente que disparó la violencia, que los números de homicidios se dispararon al cielo, del científico social. A pesar de ello, ni una sola crítica más que arrastrarse ante Calderón. Importantísimo. Ya para finalizar, gracias a la persona que de forma anónima me compró un cafecito y me dice en el mensaje, dice, te invité un cafecito porque le dijiste al Serrano sus verdades. Gracias por tu patrocinio y ya sabes que clic suscripción y clic campanita, clic suscripción y campanita y nos vemos en el próximo video siendo la pesadilla de Ciro Gómez Leiva. Cuídate mucho.